Mi peso me define. Cuando la gente habla sobre el divorcio, usan palabras como irreconciliable o complicado. Pero esas palabras son muy livianas, muy sencillas para describir la destrucción de una familia. El divorcio es como un libro que cae sobre una casa hecha de legos. Es una bala de cañón que disparan sobre la proa que se estrella sobre la cubierta y hunde el otro barco. El divorcio es la destrucción que comienza arriba y va rompiendo todo lo que encuentra a su paso. No, complicado no es el adjetivo apropiado. Horrible, desagradable, detestable, devastador. Estos se acercan más. Cuando tenía 16 años, mis padres estaban en medio de un divorcio horrible, desagradable, detestable, devastador, que habían comenzado y cancelado una y otra vez desde que yo tenía 9 años. Durante este tiempo, la agonía final de su relación, yo acababa de sacar mi licencia de conducir y había recibido un auto de segunda mano. Era un Suzuki Samurai de 1989 y también de cambio manual, algo que no tenía la más mínima idea de cómo operar. Estuvo parado en la entrada de la casa por varias semanas acumulando polvo. Una monstruosidad que me recordaba que nadie lo estaba usando y que yo era incapaz de manejarlo. Le di a entender a mi hermana mayor, a su novio y a mi mamá, con la esperanza de que alguien saliera conmigo un fin de semana o una tarde y me explicara los pormenores de operar un clutch. Si supiera cómo manejar ese auto, podría ir sola a la escuela. Si supiera cómo manejar ese auto, podría conseguir un trabajo y comenzar a ahorrar dinero. Existían tantas posibilidades del otro lado de aquella transmisión manual. Un día, de la nada, mi padre decidió que él me iba a enseñar. Y aún entonces, en medio de la emoción de querer aprender a manejar sola a todas partes, sabía que esta era una idea catastróficamente mala. Papá tenía un temperamento explosivo. Era un aspecto siempre presente en mi vida cuando crecía, pero durante este periodo de tiempo era mucho peor. Solo había pasado un poco más de 1 año y medio desde la muerte de mi hermano mayor, Ryan. En retrospectiva, puedo ver que mi padre estaba luchando por algo de normalidad, que estaba tratando de criar a la única hija que le quedaba en la casa. También estaba tratando de enseñarme a manejar cambio manual en el auto de mi hermano. El auto de segunda mano que estaba disponible porque Ryan ya no lo necesitaba. ¿Qué habrá sentido él o cualquiera de los que dudaron de enseñarme a manejar en el auto de Ryan? ¿Cometió papá una terrible equivocación? ¿Era él el único lo suficientemente fuerte para sobreponerse al dolor y hacer lo que había que hacer? Quizás otra persona hubiera batallado sus emociones de otra manera. Tal vez mi mamá hubiera llorado o mi hermana atacado de palabra a alguien, pero mi padre, sus emociones fuertes tendían a acumularse solo en una dirección, directo al punto de ebullición. En aquel entonces, no entendía mi dolor ni mi trauma. Asimismo, tenía 16 años y no entendía por qué mi padre siempre estaba tan furioso. Habíamos manejado hasta las afueras de la ciudad, donde podía practicar sin otros autos alrededor. Todavía puedo vernos en aquella carretera de campo solitaria, mientras él gritaba instrucciones al aire, en el espacio que nos separaba. «Clutch, cambio, gasolina. ¿Cuántas veces se te va a apagar el auto antes de que lo hagas bien?» Cuanto más gritaba, más se me apagaba el auto. Cuanto más se apagaba, más lloraba. Cuanto más lloraba, más él se enojaba. No tengo idea si aquel episodio duró 10 minutos o 1 hora. Lo único que sé es que me refugié más y más en mí misma hasta que comencé a temblar. Finalmente, me dijo que él iba a manejar. Llegamos a la casa en un tenso silencio. Ahora, como adulta, puedo entender lo mucho que luchó con su temperamento hacia sus hijos y lo mucho que le contrariaba perder los estribos con nosotros. Él era totalmente competente allá afuera en el mundo como ejecutivo, pastor y luego con su doctorado, pero en la casa se sentía perdido. Ahora puedo verlo. Cuando niña estaba completamente ciega a esto. Pasé casi toda mi vida con miedo de enojarlo. En una situación como esta, donde de verdad había fallado miserablemente y él estaba tan y tan furioso, deseé, y no por primera vez, haber sido el hijo que había perdido. Me dejó en la casa, y me encontré en una casa vacía sintiéndome asustada, confundida y con deseos de vomitar. Entonces caminé hasta la cocina. Vengo de una familia de comilones emocionales.
Así que mi primer pensamiento fue que algo en aquella cocina seguramente me haría sentir mejor. Encontré una caja nueva de galletas Oreos y saqué 2. Estaban tan buenas que saqué otra. Me senté en el piso, recostada en los gabinetes, con la caja en mi mano. Había estado ahí un montón de veces antes, solo que en este momento algo cambió. Cada vez que me comía una galleta, lloraba mucho más. Entonces me comía otra. En un momento dado, el ruido en mi cabeza cambió. Ya no se trataba de mi papá ni de por qué estaba tan furioso. Pensé en mí misma y en todas las maneras y razones en las que estaba equivocada. Bien, pensé. Cómetelas todas. Cómete hasta la última galleta. Cómete todo lo que encuentres en la cocina. Come hasta que te veas fea y despreciable y el exterior finalmente haga juego con el interior. Me quedé sentada en aquel piso y lloré y comí hasta que sentí náuseas. Aquella fue la primera vez que recuerdo haberme castigado con comida, pero no sería la última. Mis problemas con mi cuerpo, la manera en que lo veía y, posteriormente, por asociación, cómo me veía a mí misma, no comenzaron aquel día. Pero sí creo que dieron un gran salto de ser algo que me afectaba marginalmente a ser un asunto de primera fila en mi vida. Mi peso ya no era una parte de mí, como el pelo o los dientes. Ahora era algo que me definía. Era un testimonio de todo lo que estaba haciendo mal. Más tarde aquel mismo año, me enfermé con mononucleosis. Me encantaría decirte que fue porque tuve una intensa sesión de besuqueo con un vampiro adolescente, pero me contagié en una fuente de agua en el pasillo de la clase de química avanzada. Estuve en cama toda una semana casi sin poder tragar, y mucho menos comer. Cuando salí de la neblina de la enfermedad, había perdido una cantidad de peso gigantesca. Estaba delgadita, no podía dejar de mirarme en el espejo. Quería comprarme jeans nuevos en esta talla. Estaba segura de que mi vida ahora sería todo lo que jamás había soñado. Sería popular, iría a fiestas, llamaría la atención de Edward Cullen. Digo, con una talla 2, cualquier cosa es posible y todo es probable. Prometí por mi alma que jamás ganaría ni una sola libra. Pero estaba hambrienta. Tenía un hambre horrorosa todo el tiempo. Sé que la gente dice que nada sabe mejor que cómo se siente estar delgada, pero supongo que es porque nunca han probado los nachos Bell grande de Taco Bell. Recuperé el peso perdido y un poco más. Cuando me mudé a Los Ángeles a los 17 años, estaba extremadamente consciente de lo fuera de sitio que estaba en una talla 10, y me prometí que la geografía era lo único que se interponía. Estaba lista para inscribirme en un gimnasio, correr un maratón y comer solo ensaladas de ahí en adelante. Y nada de esto ocurrió. Toda una vida comiendo por estrés se tradujo en más libras después de mi mudanza. Decidí probar las pastillas para adelgazar. No sé de qué marca eran o dónde las compramos, pero por un par de meses, mi compañera de cuarto y yo sobrevivimos con pastillas para adelgazar y batidos Slim Fast. Y funcionó muy bien. Bajé de peso y me encantaba todo sobre mi cuerpo nuevo y delgado. Seguro, estaba hambrienta todo el tiempo y siempre estaba muy nerviosa, pero me veía genial en mis jeans. Esperaba que la vida comenzara a verse mejor y fuera más fácil de inmediato, y que mis sueños no tardaran en manifestarse y hacerse realidad. Notaba que más hombres se fijaban en mí, al punto que la atención estaba realmente empezando a incomodarme. A donde quiera que íbamos, podía sentir sus ojos sobre mí. Esperaba que los hombres pagaran la cuenta cuando salíamos a cenar. Miraba mal a cualquier varón dentro de un radio de 10 pies. No estaba totalmente cuerda, pero tampoco estaba lo suficientemente consciente para notarlo. Un día regresé temprano del trabajo y se me ocurrió mirar por la ventana del apartamento. Al otro lado, vi a 2 iguanas tomando sol en la ventana del condominio de alguien. 2 iguanas del largo de mi fémur simplemente pasando un buen rato en la ventana de la cocina. Una de ellas volteó ligeramente su cabeza, captó mi atención y se me quedó mirando. Vas a pensar que me estoy inventando esto, pero te juro por mi vida que pensé que aquella iguana me estaba mirando directo al alma. Estaba en un trance. No podía dejar de mirar. Miré a aquellas criaturas por lo que parecieron horas, y me convencí de que si dejaba de mirarla a los ojos, con 100 pies de espacio entre medio, algo malo ocurriría. En un momento, recuerdo haber pensado, ¿cuándo fue la última vez que vi a un ser humano? ¿Somos estas iguanas y yo las únicas criaturas que quedamos en la Tierra?
Mi compañera de cuarto me encontró así aquella tarde. Cuando traté de explicarle cómo me sentía, lo más racionalmente que pude para alguien que había pasado horas mirando 2 iguanas, ella me preguntó, ¿crees que sean las pastillas para adelgazar? Bueno, ¿ahora qué? Me alegré muchísimo cuando descubrí que había otros seres en la Tierra aparte de las iguanas y yo que habíamos sobrevivido el apocalipsis. Corrí, busqué el frasco y leí la etiqueta por primera vez. Puede causar paranoia extrema. Era el efecto secundario número 1. ¡Bendito sea! Dejé de tomarme las pastillas y comencé a comer alimentos sólidos otra vez. E igual que las otras veces, recuperé el peso de inmediato. Me gustaría decirte que la paranoia extrema y el armagedón con las iguanas marcaron el fin de mi carrera obsesiva con el peso o las dietas yo-yo, pero no fue así. Traté todo tipo de locuras. Susan Powder, Susan Somers, Atkins, Lean Cuisine, limpiezas con jugos, con vegetales, la lista continúa. Y cada vez que empezaba una dieta, inevitablemente cometía un desliz, un error. Como comerme un pedazo de pastel en una fiesta de cumpleaños. Enviaría a mi cerebro una señal de total derrota. Un pedazo de pastel significaba que también podía comerme todo el pastel. Y también las papas fritas, y la salsa, y la pizza, y cualquier otra cosa que cayera en mis manos. Y así comenzaba la misma sesión de atracón detestable que aprendí a los 16 años en la cocina con las Oreos. Había asociado desde muy temprana edad que las mujeres delgadas eran hermosas. Las mujeres delgadas se enamorarían y tendrían esposos guapos. También alcanzarían éxito profesional, serían buenas madres, vestirían las mejores ropas. No sé si alguna vez dije esas palabras en voz alta, pero sí las creía totalmente. 16 años más tarde, esta no es una verdad que me gusta admitir. No me gusta hablar de mi niñez conflictiva ni de las conversaciones negativas en mi cabeza, ni de las mentiras ridículas que solía creer. No me gusta enfocarme en mis equivocaciones, pero son como esa pequeña fisura en tu taza de té, una imperfección que solo puedes ver cuando la sostienes contra la luz. Las imperfecciones cubren la superficie de mi vida, me ayudan a contar mi historia. Para bien o para mal o algo peor, son parte de mí. Más tarde, después de mi primer embarazo y el aumento de peso posterior, esta lucha empeoró mucho más. Me moría de ganas por parecerme a las celebridades que veía en las revistas que tenían un bebé y salían del hospital vistiendo los jeans que usaban antes del embarazo. Durante todo un año cargué más de 20 libras de sobrepeso del bebé. Y justo cuando comencé a hacer algunos avances, salí embarazada otra vez. Me preguntaba si alguna vez podría zafarme de aquellas libras. Me parece que esta es la parte en el típico libro inspirador y motivacional donde la autora te diría que un viaje de autodescubrimiento y mucha terapia la ayudaron a descubrir que el peso no la definía. Esto es absolutamente cierto, pero no es ahí a donde me dirijo en este capítulo. Ese no es el tipo de libro que quiero escribir. Esto es lo que puedo decirte sobre las dietas, el ejercicio y el peso, y lo que significa en mi vida. La persona que eres hoy día es increíble. Tienes muchísimas cualidades maravillosas para ofrecer al mundo y son exclusivamente tuyas. Estoy convencida de que tu creador se deleita en todos tus detalles y se regocija cuando vives tu potencial. Pienso también que los seres humanos no fuimos creados para estar fuera de forma ni estar patológicamente obesos. Creo que funcionamos mejor mental, emocional y físicamente cuando cuidamos nuestros cuerpos con alimentación, agua y ejercicio. La mentira que solía creer era que mi peso me definiría y que revelaría mucho sobre quién soy como persona. Hoy día creo que tu peso no te define, pero sin duda, el cuidado y la consideración que pones en tu cuerpo sí lo hace. Como trabajo en los medios de comunicación, y porque durante años accidentalmente incomodé a mucha gente en la internet sin ninguna intención de hacerlo, ya sé que algunas personas van a molestarse por esto. Ya puedo imaginarme los emails que recibiré. La lista de razones por las que tú o una persona que conoces es justificadamente obesa. El trauma que has vivido. En algunos casos, la comida es tu mecanismo de defensa. O quizás escuche lo contrario. Tal vez padezcas de un trastorno alimenticio como la anorexia. Eres delgada pero no estás saludable porque tu cuerpo no recibe los nutrientes que necesita. O tal vez consumas licor todos los días porque eres una mamá soltera o estás atravesando una etapa difícil. Todas estas cosas son justificables,
Todas son razones válidas para no cuidarte, por un tiempo. Los traumas de la niñez no son una sentencia de muerte. El dolor emocional extremo no garantiza un dolor emocional por el resto de tu vida. Sé que esto es cierto porque soy un ejemplo vivo, próspero, y que respira de alguien que elige estar por encima del trauma de su pasado. La razón por la que sé esto es porque el mundo está lleno de gente con una vida mucho más difícil que la mía, y mucho más difícil que la tuya. Sin embargo, todos los días hacen lo que tienen que hacer. Puedes elegir si quedarte o no ahí. Puedes elegir seguir abusando de tu cuerpo porque es lo que sabes hacer. Puedes elegir vivir en ese lugar porque es el camino más fácil. Puedes elegir conformarte con una vida vivida a medias porque ni siquiera sabes que existe otra manera, o quizás porque no sepas cómo salir de ella. Pero por favor, deja de justificar los porqués. Por favor, no sigas diciéndote que mereces esta vida. Por favor, deja de justificar una existencia pésima simplemente porque siempre ha sido así. De la misma manera que has elegido quedarte en este lugar por tanto tiempo, también puedes elegir salir de él. Necesitas estar saludable. No tienes que ser delgada. No tienes que vestir cierta talla o estar en cierta forma, o verte bien en un bikini. Tienes que ser capaz de correr sin sentirte que vas a vomitar. Tienes que ser capaz de subir un tramo de escalera sin que te falte el aire. Necesitas tomarte la mitad de tu peso en onzas de agua todos los días. Necesitas estirarte, dormir bien y dejar de medicar cada molestia o dolor. Tienes que dejar de llenar tu cuerpo con basura como la Coca-Cola de dieta, o la comida chatarra, o los lates que tienen 1,5 millones de calorías. Necesitas ingerir combustible para tu cuerpo que no haya sido procesado, y combustible para tu mente que sea positivo y alentador. Necesitas levantarte del sofá o de la cama y comenzar a moverte. Sal de la neblina en la que has estado viviendo y mira tu vida tal cual es. ¿Te ama tu creador tal como eres? Sí, pero él te dio un cuerpo con toda su fortaleza y aún con sus debilidades como un regalo. Es una ofensa para tu alma el que continúes tratándote tan mal. Así que no. Este no es el libro donde te digo que la respuesta para tu batalla con la pérdida de peso es amarte y aceptarte tal como eres. Este es el libro donde te digo que si de verdad quieres practicar el amor propio, vas a comenzar con tu cuerpo físico y pasar el trabajo de descubrir por qué, para empezar, esto es un problema. ¿Piensas que habría entendido las razones por las que comía emocionalmente si no hubiera estado en terapia por años para llegar al fondo del asunto? ¿Crees que te habría contado tan fácilmente la historia de aquel día con las Oreos si no hubiera hecho todo lo posible para salir de aquella oscuridad? ¿Crees que descubrí mágicamente cómo perder peso después de toda una vida viviendo de quesos y salsa espesa? No. Tuve que trabajar, tuve que estudiar e ir a terapia. Tuve que probar distintos tipos de ejercicio hasta encontrar los que me gustan. Para mí, es correr largas distancias y el entrenamiento con pesas. Tuve que pelear el impulso de darme un atracón cuando me desviaba un poco de los alimentos saludables. Y me tomó años adoptar este hábito. Tuve que enseñarme nuevos mecanismos de defensa para lidiar con el estrés. Por ejemplo, con el sexo todos ganamos. Tuve que descubrir cómo funciona la pérdida de peso y descubrir que, en realidad, es lo más sencillo del mundo. Hay 1 millón de dietas basadas en la idea de que, si logran confundirte o hacerte pensar que hay una manera fácil de hacerlo, entonces comprarás lo que sea que estén vendiendo. La verdad de hoy es la misma de siempre. Si las calorías que consumes en un día son menos que las calorías que quemas en un día, bajarás de peso. Fin. Descubrir qué alimentos saludables te saben bien o qué ejercicios puedes tratar tal vez sea más difícil, pero no dejes que los medios te engañen para que creas que esto es complicado. Aprender a estar saludable cuando nunca lo has hecho podría ser difícil si tienes muchos malos hábitos que romper. Pero la mecánica del asunto es realmente muy sencilla. Y esa versión de ti, más saludable y mejor cuidada, vale cada minuto de ese trabajo. ¿Las cosas que me ayudaron? 1. Los mantras. En el primer libro de ficción que escribí, el personaje principal camina a todas partes recitando un mantra. Soy fuerte, soy inteligente, soy valiente.
Ella siempre está nerviosa y se siente insegura de sí misma, así que lo repite todo el día, una y otra vez. Ese libro está basado en mis primeros años en Los Ángeles, y ese mantra se basa exactamente en lo que solía decirme todos los días. Toda una vida creyendo que tu valor, o la falta de él, depende de tu cuerpo, o de tu cara, o de tu lo que sea, significa que tienes toda una vida de conversaciones negativas en tu cabeza repitiéndose sin parar. Tienes que reemplazar esa voz con la verdad opuesta, con lo que más necesites creer. Por lo tanto, invéntate un mantra y repítelo 1000 veces al día hasta que se haga realidad. 2. Edité mis redes sociales. Si te está costando trabajo vivir a la altura de cierto estándar, si parece que donde quiera que miras, ves a una hermosa modelo talla 0 con un cabello perfecto y sedoso, y si cada vez que lo ves te deprimes o te da ansiedad, entonces no sigas consumiendo ese tipo de contenido. No sigas a esas modelos en Instagram. No mires esos muros en Facebook. Rodéate con ejemplos de mujeres positivas que te animen a ser fuerte y a estar saludable. No estoy diciendo que las mujeres que ofrecen clases de maquillaje en Internet o las modelos que hacen ejercicios en Instagram son malas. A mí me encantan. Pero hay etapas en la vida cuando seguirlas no tiene sentido. Decide sabiamente. 3. La preparación. Tienes que prepararte por adelantado para cualquier cosa que quieras hacer bien. Punto. ¿Quieres estar segura de que llegarás a tiempo mañana a esa clase en el gimnasio? Entonces deberás empacar tu mochila hoy y anotar la sesión de ejercicios en tu calendario. ¿Quieres estar segura de que no vas a comerte las galletas de pececitos de tus hijos y que vas a comer meriendas saludables? Entonces lo mejor es que prepares algunas opciones saludables para tus meriendas al principio de la semana. Si esperas al último minuto, es muy probable que no logres nada. ¿Quieres vivir una vida más saludable? Traza un mapa sobre cómo llegar ahí.